Jeon-Jae se despertó con el sonido del agua goteando. En algún lugar sobre el techo de su habitación semisótano había una tubería con fugas, otra vez. Abrió los ojos y miró fijamente el hormigón gris cubierto de manchas de humedad. Las 6 de la mañana. En una hora tendría que salir a su lugar habitual junto a la entrada del metro en la estación de Hongdae. 28 años, la edad a la que sus antiguos compañeros de clase compraban apartamentos, se casaban, tenían hijos. Y ella todavía vivía en esta diminuta habitación de 8 metros cuadrados, donde la única ventana era una estrecha rendija bajo el techo, a través de la cual solo se podían ver los pies de los transeúntes. Jeon-Jae se levantó del colchón que yacía directamente en el suelo y encendió el hervidor eléctrico. Mientras el agua hervía, sacó del refrigerador del tamaño de una mesita de noche los restos de arroz y kimchi. Para el desayuno, almuerzo y cena había tenido lo mismo durante 3 días. Hasta la próxima venta de un cuadro quedaba quién sabe cuánto tiempo, tal vez un día, tal vez una semana. Comió rápidamente, se puso una sudadera negra desteñida y jeans con parches en las rodillas. Luego, cuidadosamente, como si fueran bebés, metió en una gran bolsa gastada 20 trabajos en acuarela. Retratos. Rostros de personas que dibujaba de memoria o imaginación. Un anciano con arrugas como un mapa de la vida vivida. Una chica con mirada pensativa. Un niño riendo tan sinceramente que daban ganas de sonreír en respuesta. Cada trabajo le tomaba de 4 a 8 horas. Dibujaba por las noches, a la luz de una sola lámpara de escritorio, porque durante el día vendía cuadros, y por las tardes trabajaba como lavaplatos en un pequeño restaurante a la vuelta de la esquina. Jeon-Jae salió a la calle. Era finales de agosto y la mañana era sofocante. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un rosa pálido. Caminó 3 cuadras hasta la estación de metro, extendió una vieja manta en la acera y comenzó a colocar sus trabajos. «¿Otra vez tú aquí?», se oyó una voz burlona. Jeon-Jae levantó la mirada. Sobre ella estaba la señora An, su vecina de arriba, una mujer corpulenta de unos 50 años con cara permanentemente disgustada. «Buenos días», respondió Jeon-Jae en voz baja. «Qué buenos», resopló la señora An. «Avergüenzas a toda nuestra casa con tu mendicidad. Mira, mi hijo trabaja en un banco, usa traje, conduce un coche. ¿Y tú? Una vagabunda que dibuja garabatos». Jeon-Jae guardó silencio. Hacía tiempo que había aprendido a no reaccionar ante tales palabras. La señora An se quedó parada un rato más, esperando una respuesta, pero al no obtenerla, se fue resoplando indignada. Los transeúntes se apresuraban al trabajo, casi sin prestar atención a los cuadros expuestos. De vez en cuando alguien se detenía, miraba, movía la cabeza y seguía su camino. Jeon-Jae se sentaba en cuclillas junto a la manta, apoyando la barbilla en las rodillas. No llamaba a los compradores, no elogiaba sus trabajos. Solo se sentaba y esperaba. A las 9 de la mañana pasó un grupo de estudiantes. Se reían a carcajadas, discutiendo algo suyo. Una chica miró los cuadros y dijo: «Miren, se sienta aquí todos los días. Seguramente no tiene nada de dinero». «Podría encontrar un trabajo normal», respondió un chico con gorra. «En lugar de sentarse como una mendiga». Pasaron de largo y sus voces se disolvieron en el ruido de la ciudad. Jeon-Jae cerró los puños, pero su rostro permaneció tranquilo. 4 años de esta vida le habían enseñado a no mostrar dolor. Cerca del mediodía se le acercó una mujer mayor con su nieta. La niña de unos 5 años miró durante mucho tiempo el retrato del niño riendo, luego tiró de la manga de su abuela: «Almoni, cómpralo, por favor». La anciana miró el precio: «$20,000». Movió la cabeza: «Demasiado caro por un simple dibujito, nietecita. Mejor vamos a comprar helado». Jeon-Jae bajó la cabeza. 15,000 wons, eso era menos de $12.
En un cuadro como ese le llevaba unas 6 horas de trabajo, sin contar el costo del papel de acuarela y las pinturas. El día se alargaba lentamente. A las 3 de la tarde solo había vendido un trabajo, el retrato de la chica, a un joven que dijo que quería regalárselo a su madre. 15,000 wons. Para el arroz de hoy eso bastaba. Jeon-jae estaba recogiendo la manta cuando escuchó una voz familiar: «Mira, querida. Te dije que estaría aquí». Levantó la cabeza y se heló. Se acercaban Choi Min-seok, su antiguo compañero del colegio de arte, y junto a él una mujer arreglada en un traje caro, evidentemente su esposa. Min-seok siempre había sido el más ambicioso de su grupo. Después de graduarse no se convirtió en artista, fue a trabajar en la agencia de publicidad de su tío, ascendió rápidamente en la escala profesional. Jeon-jae había visto sus fotos en redes sociales, restaurantes caros, viajes al extranjero, coche nuevo. Así terminan los que no querían estudiar. Pronunció Min-seok en voz alta, deteniéndose a 2 pasos de ella y señalándola como a un objeto de museo. Querida, recuerda su cara, es una advertencia para nuestros hijos. Si sueñas en lugar de hacer carrera, terminarás así, en la acera, con dibujos patéticos. Su esposa miró a Jeon-jae con escepticismo. ¿Ella estudió con ustedes? Ajá, Min-seok sonrió con ironía. Era tan idealista. Decía que el arte era más importante que el dinero, que un verdadero artista debe ser honesto con su musa. Agitó las manos teatralmente. Bueno, ahí está, siendo honesta. ¿Y a dónde la llevó eso? Vive en los barrios bajos, vende pintarrajos por centavos. Jeon-jae sentía como todo dentro de ella se comprimía en un nudo apretado. Quería levantarse, quería decir algo en su defensa, pero no podía. La garganta se le cerró, las palabras no salían. Solo se quedó sentada, con la cabeza baja, sintiendo sobre ella las miradas burlonas. Bueno, vámonos, dijo la esposa de Min-seok. Me desagrada ver esto. Sí, es lo mejor. Min-seok se inclinó hacia Jeon-jae casi en un susurro, pero lo suficientemente alto para que su esposa oyera, añadió: si me hubieras escuchado entonces y hubieras ido al comercio, ahora no estarías aquí sentada como una mendiga. Pero tú sabías mejor que todos, ¿verdad? Se fueron. Jeon-jae se quedó sentada en cuclillas, mirando sus cuadros a través de un velo de lágrimas no derramadas. Alrededor continuaba hirviendo la vida, la gente se apresuraba en sus asuntos, reía, hablaba por teléfono. Y ella era invisible. Solo parte del paisaje urbano al que nadie prestaba atención. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, Jeon-jae recogió sus cosas y se arrastró a casa. En el camino entró a un pequeño supermercado y compró los fideos instantáneos más baratos y un par de huevos. No había dinero para más. Por la noche, después del turno en el restaurante donde lavó platos y sartenes grasientos durante 4 horas, Jeon-jae regresó a su habitación. Era casi medianoche. Cocinó los fideos, los comió de pie junto a la estufa porque no había mesa en la habitación, y luego sacó sus pinturas y papel. A pesar del cansancio, a pesar de las humillaciones y del vacío en el alma, tenía que dibujar. Era lo único que la mantenía alejada de la desesperación total. Cuando el pincel tocaba el papel, cuando las pinturas se mezclaban creando los tonos necesarios, el mundo alrededor dejaba de existir. Solo quedaba el arte. Hoy decidió dibujar el retrato de un anciano. Lo había visto la semana pasada en la estación, estaba sentado en un banco alimentando palomas de una bolsa de papel. En su rostro había tal serenidad, tal alegría silenciosa, que Jeon-jae no pudo pasar de largo. Recordó cada arruga, cada pliegue en su piel, el brillo de sus ojos bajo las cejas grises. El pincel se deslizaba por el papel, dejando líneas finas y toques delicados. Gris azulado para las sombras, ocre para la piel, un poco de blanco para la luz. Jeon-jae trabajaba concentrada, olvidándose de todo, de Min-seok,
de la señora Ann, de que mañana tendría que ir de nuevo a la acera y esperar que alguien comprara al menos un cuadro. Cuando los primeros rayos del amanecer se abrieron paso por su diminuta ventana, el retrato estaba listo. Ann se recostó en el colchón y miró su trabajo. El anciano parecía mirarla desde la hoja de papel, vivo, real, lleno de dignidad y paz. «Tienes una historia», le susurró al retrato. Y yo la conté. Luego se acostó sin desvestirse y cayó en un sueño corto y angustioso. A la mañana siguiente Jeonghai se despertó con la cabeza pesada. Había dormido solo 3 horas y el cuerpo se negaba a obedecer. Pero tenía que levantarse, hoy era jueves, generalmente en este día había más gente junto al metro. Tomó el retrato del anciano de ayer, lo colocó cuidadosamente entre 2 cartones para que no se arrugara, y lo añadió a los demás trabajos en la bolsa. No había nada para desayunar, el dinero se había acabado, y hasta la próxima venta solo podía contar con el agua del grifo. Al salir a la calle, Jeonghai se encontró con el señor In, un hombre mayor que vivía en la habitación de enfrente. La miró con lástima y movió la cabeza. «Niña, ¿cuándo vas a encontrar un trabajo normal? Mi sobrino abrió un restaurante, tal vez te contrate de mesera». «Gracias, señor In, pero ya tengo trabajo», respondió Jeonghai en voz baja. «¿Qué trabajo?». El anciano agitó la mano hacia su bolsa. «Apenas gana centavos». «Eso no es trabajo, es un capricho». Mi esposa, que descanse en paz, también le gustaba dibujar, pero era un hobby, ¿entiendes? Y para vivir trabajaba en una tienda, como la gente normal. Jeonghai asintió y siguió rápidamente su camino. Sabía que el señor In le deseaba el bien, pero sus palabras igual herían. ¿Acaso su arte era solo un capricho? En el metro extendió la manta en su lugar habitual. Hoy hacía especialmente calor, el aire temblaba sobre el asfalto caliente. Jeonghai sacó una botella de agua que había llenado en casa e hizo algunos tragos. Las primeras 2 horas pasaron sin un solo comprador. La gente pasaba, algunos lanzaban una mirada breve, pero nadie se detenía. Al mediodía a Jeonghai le dolía la cabeza por el calor y el hambre. Se apoyó contra la pared del edificio y cerró los ojos. Lárgate de aquí». Se oyó una voz cortante. Jeonghai abrió los ojos. Frente a ella estaba un guardia de seguridad del centro comercial cercano, un joven con cara disgustada. «Estás bloqueando el paso», dijo. «Y además, aquí no se puede vender sin permiso». «No molesto a nadie», intentó objetar Jeonghai. «Siempre me siento aquí. Y yo te digo que te largues». El guardia señaló con el dedo. «O llamo a la policía». Jeonghai comenzó a recoger sus cuadros en silencio. Las manos le temblaban de ofensa e impotencia. No estaba violando la ley, no molestaba a los transeúntes, pero la echaban como a un perro callejero. «Vamos, más rápido», apuró el guardia. Jeonghai metió apresuradamente los trabajos en la bolsa, arrugó la manta y se fue. Las lágrimas le subieron a la garganta, pero las contuvo. No se podía llorar en la calle. No se podía mostrar debilidad. Caminó 2 cuadras y se detuvo junto a un pequeño parque. Aquí había menos gente, pero había bancos y árboles que daban sombra. Jeonghai extendió la manta en el césped bajo un árbol y volvió a colocar los cuadros. Pasó alrededor de 1 hora. Nadie se acercaba. Jeonghai sentía como las fuerzas la abandonaban. La cabeza le daba vueltas, puntos negros flotaban ante sus ojos. Entendía que necesitaba comer algo, pero no había dinero. «Disculpe, ¿cuánto cuesta ese retrato?», se oyó una voz. Jeonghai levantó la cabeza. Frente a ella estaba una mujer de unos 40 años en ropa sencilla, señalaba el retrato de la joven con mirada pensativa. 15.000 wons, respondió Jeonghai, tratando de que la voz no le temblara. La mujer se inclinó, examinando el trabajo más de cerca. «¿Usted lo dibujó?». «Sí».
Es muy hermoso. La mujer sonrió. Mi hija se parece a esta chica. Lo compraré, se lo regalaré para su cumpleaños. Sacó de su bolso un billete de 15,000 wons y se lo entregó a Jeon-jae. Ella tomó el dinero con dedos temblorosos, envolvió cuidadosamente el retrato en un periódico y se lo dio a la compradora. Gracias, susurró Jeon-jae. Gracias a usted. La mujer le saludó con la mano y siguió su camino. Jeon-jae apretó el billete en su mano. 15,000 wons. Esto bastaría para comida por 2 días, si economizaba. Recogió rápidamente los demás cuadros y fue a la tienda más cercana. Compró un paquete de arroz, algunas verduras y pescado barato. Por primera vez en 3 días podría comer normalmente. Por la noche, después del trabajo en el restaurante, Jeon-jae regresó a casa y se preparó la cena. Arroz caliente con verduras guisadas y un trozo de pescado parecía un festín después de varios días con hambre. Comió lentamente, disfrutando cada bocado. Después de comer volvió a sentarse a dibujar. Hoy quería crear el retrato de un niño pequeño que había visto en el parque la semana pasada. Estaba volando una cometa y su rostro brillaba con tal felicidad que Jeon-jae no pudo contenerse, sacó el teléfono e hizo algunas fotos rápidas para no olvidar su expresión. El pincel se deslizaba por el papel, dejando líneas suaves y manchas brillantes de color. Jeon-jae trabajó hasta la mañana, y cuando terminó, en la hoja apareció el niño con la cometa, lleno de vida, alegría y espontaneidad infantil. Miró el reloj. Las 6 de la mañana. En 1 hora tendría que ir de nuevo a la calle, extender los cuadros y esperar que alguien los comprara. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. 4 años de esta vida. Yeon-jae se acostó en el colchón y cerró los ojos. Estaba tan cansada que ni siquiera podía llorar. Solo yacía mirando el techo donde se extendían manchas de humedad. Mamá, susurró al vacío de la habitación. Perdona por no haber cumplido tus esperanzas. Su madre había muerto 5 años atrás de cáncer. Antes de morir le pidió a Jeon-jae que nunca dejara de dibujar, porque en eso estaba su alma. El padre, por el contrario, exigía que la hija olvidara el arte y fuera a trabajar en su empresa de comercio de electrónica. Jeon-jae se negó. Entonces el padre dijo que ya no era su hija y la echó de casa. Desde entonces no habían hablado. Había oído de conocidos que él ya se había casado con otra mujer y habían tenido un hijo. Nueva familia, nueva vida. Y Jeon-jae se quedó sola, con pinturas y pinceles, en una habitación semisótano. Suspiró y se obligó a levantarse. No podía rendirse. Mamá le pidió que no lo dejara, y no lo dejaría. Aunque todo el mundo la considerara una fracasada y una mediocre. Los siguientes días pasaron en la rutina habitual. Por la mañana Jeon-jae extendía los cuadros en el parque, al metro ya no volvía, temiendo encontrarse de nuevo con el guardia. Durante el día se sentaba bajo el árbol esperando compradores. Por la noche lavaba platos en el restaurante. De noche dibujaba. En una semana vendió solo 4 trabajos. 60,000 wons, apenas alcanzaba para comida y el alquiler de la habitación. Para papel y pinturas nuevas quedaba muy poco. Jeon-jae economizaba cada gota de pintura, usaba los pinceles viejos hasta el final, aunque ya estaban deshilachados y mantenían mal la forma. El viernes, cuando estaba sentada en su lugar habitual en el parque, se le acercó un hombre de mediana edad en traje caro. Examinó sus trabajos durante mucho tiempo, luego se inclinó y tomó el retrato del anciano alimentando palomas. Trabajo interesante, dijo. ¿Cuánto? 15,000 wons, respondió Jeon-jae. El hombre sonrió con ironía. ¿15,000? ¿Por un retrato en el que probablemente se fueron varias horas de trabajo? ¿Tú misma entiendes que es una cantidad ridícula? Jeon-jae bajó la cabeza. Por supuesto que entendía. ¿Pero quién compraría sus cuadros más caros? Nadie. Bueno, toma.
El hombre le extendió el billete. Tienes talento, pero eres demasiado blanda. En este mundo por el arte hay que saber pedir dinero de verdad, no centavos. Tomó el retrato y se fue, dejando a Jeon-jae en confusión. Sus palabras tocaron algo profundo dentro. ¿Tal vez tenía razón? ¿Tal vez ella misma tenía la culpa de su miseria porque no sabía venderse? Pero ¿cómo pedir más cuando la gente ya consideraba sus trabajos manchas sin valor? ¿Cómo convencer a alguien de que su arte vale algo cuando ella misma a veces lo dudaba? Esa misma noche, cuando Jeon-jae regresaba del trabajo, vio en el umbral de su casa a un grupo de vecinos. Conversaban animadamente sobre algo, y cuando se acercó, la conversación se silenció. «Ah, eres tú», dijo la señora An. «Aquí estábamos discutiendo que hay que hacer algo con el sótano. Está todo con moho, huele a humedad. El dueño dice que tendrá que subir el alquiler para que alcance para las reparaciones». «¿Cuánto subirlo?», preguntó Jeon-jae en voz baja. 50.000 wons al mes. 50.000. A Jeon-jae se le oscureció la vista. Ahora pagaba 200.000 al mes, y eso era la mitad de sus ingresos. Si se añadían otros 50, simplemente no sobreviviría. «Yo no podré pagar tanto», susurró. «Entonces tendrás que mudarte», respondió la señora An con indiferencia. «Todos pagaremos más, ¿por qué tú deberías ser la excepción?» «Pero no tengo tanto dinero». «Esos son tus problemas». La señora An le dio la espalda. «Tenías que haber trabajado normalmente, no dibujando garabatos». Los demás vecinos miraban a Jeon-jae con lástima o desprecio. Nadie salió en su defensa. Ella pasó junto a ellos en silencio, bajó a su habitación y cerró la puerta. Dentro, Jeon-jae se dejó caer en el colchón y se agarró la cabeza con las manos. ¿Qué hacer ahora? ¿Dónde buscar una habitación más barata? Todos los sótanos en este barrio costaban aproximadamente lo mismo. Si se mudaba más lejos del centro, tendría que gastar más en transporte y además habría menos compradores. Sacó el teléfono y abrió la aplicación bancaria. En la cuenta había 80.000 wons. Esto bastaría para un mes de alquiler, pero no para 2. Y los trabajos se vendían cada vez peor, tal vez la gente se cansó de verla en el parque, tal vez simplemente llegaron tiempos difíciles. Jeon-jae se acostó en el colchón y miró el techo. Por primera vez en 4 años pensó, tal vez realmente era hora de rendirse. Tal vez el padre tenía razón y el arte era un lujo que no podía permitirse. Pero apenas pensó en esto, en la memoria apareció el rostro de su madre. Su sonrisa cariñosa, las manos cálidas sosteniendo el pincel de Yeon-jae cuando era solo una niña. Mamá le enseñó a dibujar, la llevaba a museos, le contaba historias de grandes artistas. Mamá creía en su talento, incluso cuando nadie más creía. «No me rendiré», susurró Jeon-jae en la oscuridad. «Te lo prometí». A la mañana siguiente se despertó con nueva determinación. Hoy era sábado, en el parque habría mucha gente. Dibujaría algo especial, algo que definitivamente llamara la atención. Jeon-jae sacó sus pinturas y la última hoja de buen papel de acuarela. Pensó durante mucho tiempo qué dibujar, y de repente le vino la idea, un autorretrato. No simple, sino tal como se veía por dentro, una chica parada al borde de un abismo, pero sin caer, mirando hacia adelante, hacia lo desconocido, con un pincel en la mano. Trabajó todo el día, olvidándose de la comida y del tiempo. Las pinturas se depositaban en el papel, creando una imagen que venía desde lo más profundo de su alma. Esta era ella, agotada, sola, pero no vencida. Esta era su resistencia al mundo que no quería verla. Al atardecer el trabajo estaba listo. Jeon-jae lo miró y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al orgullo. Esto era bueno. Esto era auténtico. Al día siguiente, domingo, llevó el autorretrato al parque junto con los demás trabajos.
Extendió todo en la manta y se sentó a esperar. La gente pasaba como de costumbre. Pero varias personas se detenían junto al autorretrato más tiempo de lo habitual. Una mujer incluso preguntó, ¿es usted en el cuadro? Sí, respondió Jeonghai. Muy penetrante, dijo la mujer y siguió su camino. Pasó otra semana. El autorretrato no se vendió, aunque muchos se detenían junto a él, lo miraban, movían la cabeza. Algunos decían que era demasiado sombrío. Otros, que era incomprensible. Jeonghai vendió durante esta semana solo 3 trabajos. 45.000 wons. Eso no alcanzaba ni para los gastos mínimos. El martes por la noche, cuando llegó al trabajo en el restaurante, el dueño, un hombre bajo de unos 60 años llamado señor Yu, la llamó. Jeonghai, necesito hablar contigo, dijo, frotándose las manos. Verás, el negocio no va muy bien. Hay menos clientes, los gastos aumentan. Tendré que reducir el personal. A Jeonghai se le heló todo por dentro. ¿Me está despidiendo? No exactamente despidiendo, se apresuró el señor Yu. Solo voy a contratar a mi sobrina en tu lugar. Familia, ya sabes. Pero te daré una compensación, 20.000 wons por el último turno. 20.000 wons. Jeonghai había trabajado aquí 8 meses, 4 horas 5 días a la semana, y todo lo que recibiría eran 20.000 wons y una patada. Entiendo, dijo en voz baja. Eres una buena chica, el señor Yu le dio una palmada en el hombro. Encontrarás otro trabajo rápido, no te preocupes. Jeonghai tomó el dinero y salió del restaurante. En la calle ya había oscurecido. Caminaba lentamente, sin distinguir el camino. En la cabeza rondaba solo una pregunta, ¿y ahora qué? Sin este trabajo no podría pagar ni el alquiler viejo, mucho menos el nuevo. Cuando llegó a casa, en el pasillo ardía una bombilla tenue. Junto a su puerta estaba la señora An con otras 2 vecinas. Cuchicheaban sobre algo, pero se callaron al ver a Jeonghai. Escucha, estuvimos pensando, comenzó la señora An, cruzando los brazos sobre el pecho. De todos modos no podrás pagar el nuevo precio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué alargar esto? Tal vez te mudes antes y encontremos un inquilino normal que pague puntualmente. Jeonghai la miró, luego a las otras 2 mujeres. Sus rostros expresaban una cosa, impaciencia por deshacerse de ella, de esta chica extraña que avergonzaba su casa con su pobreza. Todavía tengo tiempo hasta fin de mes, dijo Jeonghai, tratando de que la voz sonara firme. Pagaré. ¿Con qué? Resopló una de las vecinas. ¿Con tus dibujos? Te hemos visto vendiendo en la calle. Es un espectáculo patético. Pagaré, repitió Jeonghai y abrió la puerta de su habitación. Dentro se apoyó contra la puerta y lentamente se deslizó al suelo. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente brotaron. Lloraba en silencio, apretando las rodillas con las manos, sintiendo como todo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Cuando las lágrimas se acabaron, Jeonghai se levantó, se lavó la cara con agua fría y sacó sus pinturas. Tenía que dibujar. Pasara lo que pasara, tenía que continuar. Esto era todo lo que le quedaba. A la mañana siguiente se despertó por unos golpes en la puerta. Al abrir, vio al dueño, un hombre corpulento con cara desagradable. ¿Tú eres Jeonghai? Preguntó. Sí. Los vecinos se quejan de que no podrás pagar el nuevo alquiler. No necesito inquilinos problemáticos. Aquí está la notificación, tienes 2 semanas para desocupar la habitación. Le metió el papel en las manos y se fue, sin siquiera esperar respuesta. Jeonghai miró la notificación. Legalmente él no tenía derecho a desalojarla antes de tiempo, pero sabía que si empezaba a discutir, él encontraría la manera de hacer su vida aún más insoportable. 2 semanas.
Tenía 2 semanas para encontrar nueva vivienda y dinero para la mudanza. Se vistió rápidamente, tomó sus trabajos y fue al parque. Hoy era miércoles, generalmente no el día con más gente, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Cada cuadro vendido la acercaba a la posibilidad de sobrevivir. En el parque estaba tranquilo. Algunas madres con niños, un par de jubilados en el banco, estudiantes preparándose para exámenes bajo los árboles. Jeon-hae extendió la manta y expuso sus trabajos. Pasaron 2 horas. Nadie se acercaba. Estaba sentada abrazando sus rodillas, mirando a la gente alrededor. A ellos no les importaba. Ella era invisible, solo parte del paisaje al que no prestaban atención. Disculpe, ¿puedo ver sus trabajos? Se oyó de repente una voz con ligero acento extranjero. Jeon-hae levantó la cabeza. Frente a ella estaba un hombre alto de unos 35 años, claramente europeo, con cabello oscuro y ojos gris azulados. Estaba vestido de forma sencilla pero elegante, camisa clara, pantalones oscuros, en el hombro colgaba un bolso de cuero. Por supuesto, respondió Jeon-hae, levantándose. El hombre se inclinó y comenzó a examinar atentamente los retratos. Se detenía ante cada uno, estudiando los detalles, a veces inclinando la cabeza, como tratando de ver el trabajo desde otro ángulo. Su rostro estaba concentrado, serio. Se detuvo ante el retrato del anciano alimentando palomas. Lo miró durante mucho tiempo en silencio, luego dirigió la mirada a Jeon-hae. ¿Usted dibujó esto? Preguntó en coreano, aunque con acento. Sí. ¿Cuánto tiempo le llevó este trabajo? Alrededor de 6 horas. El hombre sintió y volvió a mirar el retrato. Luego los demás trabajos. Su mirada se detuvo en el autorretrato. ¿Y esto? ¿Es usted? Sí, respondió Jeon-hae en voz baja. Él guardó silencio durante mucho tiempo, mirando el cuadro. Luego preguntó, ¿estudió en algún lugar? ¿Tiene educación artística? Me gradué del Colegio de Artes hace 4 años. ¿Y desde entonces vende trabajos aquí? Jeon-hae asintió, sintiendo cómo las mejillas se le llenaban de sangre por la vergüenza. El hombre se enderezó y le extendió la mano. Me llamo Gabriel Lavois. Soy representante del Departamento de Adquisiciones del Museo del Louvre en París. Vine a Seúl a buscar jóvenes artistas para un nuevo programa. Jeon-hae lo miró fijamente, sin creer lo que oía. ¿El Louvre? ¿París? Esto era un error, no podía ser verdad. Yo. Perdón, ¿qué? Balbució. El Museo del Louvre, repitió Gabriel pacientemente. Busco talentos. ¿Y sus trabajos? Son maravillosos. Especialmente este, señaló el retrato del anciano, y este, el autorretrato. Me gustaría comprar varios de sus trabajos. ¿Cuánto pide por ellos? A Jeon-hae se le mareó la cabeza. Esto era demasiado irreal, demasiado increíble. 15.000 wons cada uno, susurró. Gabriel alzó las cejas. ¿15.000? Eso es. Unos 10 euros. ¿Por un trabajo de este nivel? Yo. Nadie más compra, admitió Jeon-hae. Él movió la cabeza, eso es un crimen. Luego sacó la billetera. Tomaré 3 trabajos. Este y este, señaló el retrato del anciano, el autorretrato y el retrato de la chica con mirada pensativa. Por cada uno pagaré 500 euros. Es un precio justo. Jeon-hae sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. 500 euros eran alrededor de 700.000 wons. Por un trabajo. Por 3, más de 2 millones. Esto era imposible. Yo. No puedo tomar tanto, balbució. Es demasiado. No, dijo Gabriel firmemente. Es exactamente lo que vale su arte.
E incluso más. Sacó de la billetera varios billetes de euros y se los extendió. 1.500 euros. Tómelos. Jeonghai miraba el dinero, sin atreverse a extender la mano. Esto no podía ser verdad. Ahora se reiría y diría que era una broma, y todos alrededor se reirían de su estupidez. Pero Gabriel no se reía. Esperaba pacientemente, sosteniendo el dinero en la mano. Por favor, tómelos, dijo suavemente. Sus trabajos lo valen. Con mano temblorosa Jeonghai tomó los billetes. Eran reales, pesados, con líneas nítidas y marcas de seguridad. Gracias, susurró, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Gracias. Gabriel tomó con cuidado los 3 retratos, los envolvió en periódico que sacó de su bolso y los guardó cuidadosamente en el portafolio. Espere, dijo, sacando una tarjeta. Aquí están mis contactos. Estaré en Seúl otra semana. Me gustaría discutir con usted la posibilidad de participar en una exposición de jóvenes artistas asiáticos que planeamos en el Louvre. ¿Está de acuerdo? Jeonghai tomó la tarjeta. Decía, Gabriel Lavois, curador del Departamento de Arte Contemporáneo, Museo del Louvre. Yo. Sí, por supuesto, consiguió decir. Excelente. Gabriel sonrió. La llamaré mañana y nos reuniremos para discutir todo. Y mientras tanto, continúe dibujando. Tiene un verdadero talento. Le saludó con la mano y se fue, dejando a Jeonghai de pie con el dinero apretado en la mano y la tarjeta, sin creer en lo que acababa de suceder. Jeonghai estaba en medio del parque, apretando en la mano los billetes de euros, y no podía moverse. Alrededor continuaba la vida normal, niños jugaban, alguien paseaba perros, estudiantes se preparaban para exámenes. Y su mundo acababa de dar un vuelco completo. 1.500 euros. Más de 2 millones de wons. Era más de lo que ganaba en medio año. Esto era dinero que podía resolver todos sus problemas de una vez: alquiler, comida, pinturas, papel. Pero más fuerte que el dinero era otra cosa, lo que ese hombre, Gabriel, había dicho. Llamó maravillosos a sus trabajos. Dijo que tenía verdadero talento. Le ofreció participar en una exposición en el Louvre. En el Louvre. Uno de los museos más famosos del mundo. Jeonghai lentamente se dejó caer en la manta, todavía sosteniendo el dinero en la mano. Tenía miedo de soltarlo, miedo de que desapareciera, de que todo esto fuera un sueño. Pasó una pareja de ancianos. La mujer lanzó una mirada a Jeonghai y le susurró al marido: mira, otra vez esa chica con sus dibujos. Espectáculo patético. Pero hoy esas palabras no herían. Hoy Jeonghai sabía que no era patética. Era una artista, y alguien que entendía de arte lo había visto. Recogió rápidamente los trabajos restantes y fue a casa. En el camino entró al banco y cambió los euros por wons. La cajera la miró con sorpresa. Evidentemente no todos los días una chica medio hambrienta en ropa gastada venía a cambiar tal suma. Con el dinero en mano Jeonghai entró al supermercado. Por primera vez en 4 años podía comprar todo lo que quisiera sin contar cada won. Tomó verduras frescas, carne, pescado, frutas, buen arroz. Tomó un paquete nuevo de papel de acuarela, pinturas profesionales, pinceles nuevos. Cuando la vendedora le dijo el total, Jeonghai pagó sin pestañear. En casa se sentó durante mucho tiempo mirando las compras. Luego sacó el teléfono y marcó el número del dueño. Habla Jeonghai de la habitación número 3, dijo cuando él contestó. Sobre el desalojo. Estoy lista para pagar el nuevo precio del alquiler. Quiero quedarme. ¿Qué? El dueño claramente no esperaba tal giro. Dijiste que no tenías dinero. Ahora sí. Pagaré por adelantado 3 meses, si es necesario. Hubo una pausa. Bueno, dijo finalmente. Ven mañana con el dinero.
Jeon-jae colgó y sonrió. La primera vez en mucho tiempo. Por la noche se preparó una verdadera cena, carne de res guisada con verduras, arroz, sopa. Comió lentamente, disfrutando cada bocado. Luego preparó un buen té que había comprado en el supermercado y se sentó a dibujar. Hoy quería dibujar algo especial, el retrato de la persona que había cambiado su vida. Gabriel Lavois. Recordaba su rostro, serio, concentrado, con ojos bondadosos y una leve sonrisa en las comisuras de los labios. El pincel se deslizaba por el papel, creando la imagen. Jeon-jae trabajaba inspirada, sintiendo cómo la energía desbordaba. Por primera vez en mucho tiempo dibujaba no desde la desesperación, sino desde la alegría. Al amanecer el retrato estaba listo. Gabriel miraba desde la hoja de papel, tal como ella lo recordaba, con esa mirada especial de una persona que ve en el arte no solo imágenes, sino el alma del artista. Jeon-jae se fue a dormir cuando el amanecer ya teñía su pequeña ventana de rosa. Durmió profundamente, sin pesadillas, por primera vez en muchos meses. Se despertó por el timbre del teléfono. Agarró el auricular, número desconocido. ¿Aló? Buenos días, habla Gabriel Lavois. Llamo a Jeon-jae. Sí, soy yo. Jeon-jae se sentó en el colchón, el sueño se esfumó al instante. Perdón por llamar tan temprano. Me gustaría reunirme con usted hoy, si está libre. Necesito discutir detalles de la exposición. Sí, por supuesto, estoy libre. Excelente. Tal vez nos reunimos en un café cerca de la estación Hongdae. ¿Conoce el Café News? Lo conozco. Perfecto. ¿Le viene bien a las 2 de la tarde? Sí, gracias. Hasta luego. Jeon-jae colgó y miró el reloj. Las 10 de la mañana. Tenía 4 horas para prepararse. Se lavó rápidamente, se puso la ropa más decente que tenía, una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros. Se peinó, recogiendo el cabello en una cola. Se miró en el pequeño espejo junto al lavabo. Todavía delgada, pálida, con ojeras, pero en su mirada había aparecido algo nuevo, esperanza. A la 1 de la tarde salió de casa. La señora Ann estaba en la entrada, hablando con otra vecina. Al ver a Jeon-jae, se calló a media palabra. ¿Y tú por qué tan arreglada? Preguntó con suspicacia. Tengo una reunión, respondió Jeon-jae tranquilamente. ¿Una reunión? ¿Con quién? Con una persona del Louvre. Quiere exponer mis trabajos en París. La señora Ann abrió la boca pero no pudo decir nada. Su vecina miró a Jeon-jae con incredulidad. ¿Del Louvre? Finalmente consiguió decir la señora Ann. ¿Te estás burlando? No, Jeon-jae sonrió. Disculpe, tengo que irme. Pasó junto a ella sin volverse. Que dijeran lo que quisieran. Que no creyeran. No le importaba. Llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada. El Café News era un lugar pequeño y acogedor con mesas de madera y estanterías de libros a lo largo de las paredes. Aquí siempre se reunían estudiantes, artistas, músicos, gente del arte. Gabriel ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Al ver a Jeon-jae, se levantó y le saludó con la mano. Buenos días, dijo cuando ella se acercó. Siéntese, por favor. ¿Quiere café? ¿O té? Té, gracias, respondió Jeon-jae, sentándose frente a él. Gabriel pidió para ella té verde y para sí un espresso. Luego sacó de su bolso una tableta y abrió un documento. Bien, comenzó, quiero contarles sobre nuestro programa. El Museo del Louvre lanza un proyecto de apoyo a jóvenes artistas asiáticos. Buscamos talentos en Corea, Japón, China, otros países. La idea es darles la oportunidad de mostrar sus trabajos al público europeo. Jeon-jae escuchaba, temiendo perderse una sola palabra.
Planeamos una exposición colectiva en marzo del año próximo, continuó Gabriel. De Corea queremos presentar 5 artistas. Ayer vi sus trabajos y entendí que usted debe estar entre ellos. Pero Jeong-hae vaciló. No soy nadie. No tengo nombre, no tengo conexiones en el mundo del arte. ¿Por qué me eligió? Gabriel la miró seriamente, porque sus trabajos hablan por sí mismos. Cuando vi ese retrato del anciano, sentí. ¿Cómo decirlo? Autenticidad. Emoción. No es solo técnica, es alma. Y su autorretrato. Movió la cabeza, es uno de los trabajos más honestos que he visto en los últimos años. Jeong-hae sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Nadie nunca me había dicho tales palabras, susurró. Entonces la gente a su alrededor está ciega, dijo Gabriel simplemente. Pero eso no importa. Lo importante es que ahora tendrá la oportunidad de mostrar su arte al mundo. ¿Está de acuerdo? Sí, Jeong-hae asintió, sintiendo cómo las lágrimas le nublaban los ojos. Por supuesto, sí. Excelente. Gabriel sonrió. Entonces esto es lo que necesitamos hacer. Primero, necesito varios trabajos más suyos para la selección. Digamos, unos 10. Segundo, hay que hacer los documentos, el contrato. Tercero, habrá que preparar una biografía corta del artista, quién es usted, dónde estudió, qué la inspira. ¿Puede hacer todo esto? Sí, Jeong-hae se secó las lágrimas. ¿Cuándo necesita los trabajos? Tengo una semana antes de partir a París. Si puede hacerlo en ese tiempo, excelente. Si no, puede enviarlos después. Lo haré, dijo Jeong-hae firmemente. Lo prometo. Gabriel le extendió la mano, entonces bienvenida al proyecto, Jeong-hae. Estoy seguro de que no se arrepentirá. Ella estrechó su mano, sintiendo como dentro se extendía una cálida ola de felicidad. La siguiente semana pasó como un solo día. Jeong-hae dibujaba sin parar, día y noche, deteniéndose solo para un sueño corto y comida. Creó 10 nuevos retratos, poniendo en cada uno toda su alma, todo el dolor y la alegría de los últimos 4 años. Dibujaba rostros de personas que encontraba en la calle. Una joven madre con un niño en brazos. Un músico callejero con una guitarra vieja. Una vendedora de flores con manos arrugadas pero cariñosas. Cada rostro contaba una historia, y Jeong-hae sabía ver estas historias y trasladarlas al papel. 5 días después se reunió con Gabriel de nuevo. Él vino a su casa, Jeong-hae se avergonzaba de mostrarle su diminuta habitación, pero no había más remedio, llevar todos los trabajos al café era incómodo. Gabriel bajó al semisótano, miró la habitación sin una sombra de desprecio o lástima, simplemente lo aceptó como un hecho. Así que aquí es donde crea, dijo. Eso explica mucho. Jeong-hae extendió los trabajos en el suelo, no había más espacio. Gabriel se agachó y comenzó a examinar atentamente cada uno. Guardó silencio durante mucho tiempo, y con cada minuto Jeong-hae se ponía más nerviosa. ¿Y si no le gustaban? ¿Y si cambiaba de opinión? Finalmente Gabriel levantó la cabeza. Esto es magnífico, dijo en voz baja. Los 10 son obras maestras. Jeong-hae, ¿entiende qué don tiene? Ella movió la cabeza, sin creer que oía estas palabras. Usted sabe ver a la persona, continuó Gabriel. No la máscara que la gente lleva en sociedad, sino el verdadero rostro. Eso es raro. Es lo que le falta al arte contemporáneo, honestidad. Fotografió todos los trabajos, anotó sus títulos y descripciones que Jeong-hae le dio. Luego sacó de su bolso una carpeta gruesa con documentos. Aquí está el contrato, dijo. Léalo con atención. Todo es estándar, condiciones de participación en la exposición, porcentaje de ventas si alguien compra sus trabajos, derechos de autor. Si tiene preguntas, pregunte.
Jeon-Hae tomó el contrato con manos temblorosas. Leía lentamente, entendiendo cada palabra. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. El museo se hacía cargo de los gastos de transporte de los trabajos, del seguro, de la organización. Si los trabajos se vendían, ella recibiría el 70% de la suma, el museo el 30%. ¿Es justo?, preguntó. ¿No me está engañando? Gabriel la miró con comprensión, entiendo sus dudas. Después de todo por lo que pasó, es difícil creer que alguien quiere ayudar sin más. Pero no la engaño. Aquí está mi identificación oficial, le mostró una tarjeta plástica con el logo del Louvre y su foto. Aquí está el sitio web del museo donde se menciona nuestro programa. Aquí están mis contactos, puede llamar al museo y verificar que trabajo allí. Jeon-Hae miró todo esto y asintió lentamente, le creo. Solo. Es tan increíble. La vida a veces es increíble, sonrió Gabriel. Especialmente para las personas talentosas que no se rinden. Firme el contrato y comenzaremos la preparación. Jeon-Hae tomó el bolígrafo y firmó el documento. La mano le temblaba tanto que la firma salió torcida, pero no importaba. Acababa de firmar un contrato con el Louvre. Con el Louvre. Excelente, Gabriel guardó el contrato en la carpeta. Ahora necesito de usted una biografía corta. Cuénteme sobre usted, dónde nació, dónde estudió, qué la inspira. Escríbala desde el corazón, no necesita un estilo oficial. La gente debe conocer al artista, no leer un currículum seco. Lo intentaré, prometió Jeon-Hae. La vida a veces es increíble, sonrió Gabriel. Especialmente para las personas talentosas que no se rinden. Firme el contrato y comenzaremos la preparación. Jeon-Hae tomó el bolígrafo y firmó el documento. La mano le temblaba tanto que la firma salió torcida, pero no importaba. Acababa de firmar un contrato con el Louvre. Con el Louvre. Excelente, Gabriel guardó el contrato en la carpeta. Ahora necesito de usted una biografía corta. Cuénteme sobre usted, dónde nació, dónde estudió, qué la inspira. Escríbala desde el corazón, no necesita un estilo oficial. La gente debe conocer al artista, no leer un currículum seco. Lo intentaré, prometió Jeon-Hae. Tiene 3 días. Parto el sábado por la mañana, antes de eso necesito recibir el texto de usted. Gabriel se levantó, sacudiéndose los pantalones. Otro momento. La exposición será en marzo, en 6 meses. Durante este tiempo trate de crear algunos trabajos más. Cuanto más material tenga, mejor. Y también, prepárese para que después de la exposición venga la atención. Periodistas, coleccionistas, otros artistas. Puede ser difícil, pero lo logrará. Jeon-Hae sintió, todavía sin creer que esto le estaba pasando a ella. Cuando Gabriel se fue, se acostó en el colchón y miró el techo. Su vida estaba cambiando tan rápido que no alcanzaba a asimilarlo. Hacía solo 2 semanas pensaba en cómo sobrevivir, dónde encontrar dinero para comida y alquiler. Y ahora era participante de una exposición en el Louvre. Por la noche Jeon-Hae se sentó a escribir la biografía. Miró durante mucho tiempo la hoja limpia de papel, sin saber por dónde empezar. Luego recordó las palabras de Gabriel, escribe desde el corazón, y comenzó. Escribió sobre su infancia, sobre cómo mamá le enseñó a dibujar, la llevaba a museos, le contaba historias de artistas. Escribió sobre el colegio, sobre los sueños de convertirse en una verdadera artista. Escribió sobre la muerte de su madre, sobre la ruptura con el padre, sobre los 4 años en la calle cuando todo el mundo le dio la espalda. Escribió que dibujar era lo único que la mantenía a flote, lo único que daba sentido a la vida. Cuando terminó, ya era de mañana. Jeon-Hae releyó el texto y entendió, era la verdad. Cruda, dolorosa, pero honesta. Igual que sus retratos.
Envió el texto a Gabriel por correo electrónico y se fue a dormir. Durmió hasta la noche, por primera vez en una semana permitiéndose un descanso completo. Al día siguiente, el viernes, Gabriel la llamó, Jeon-jae, leí su biografía. Es asombrosa. Tan honesta y penetrante que no pude contener las lágrimas. Hizo un gran trabajo. Gracias, susurró ella. Mañana parto, pero estaremos en contacto. Le enviaré el cronograma de preparación para la exposición, la lista de lo que hay que hacer. Y mientras tanto, continúe creando. Y crea en usted misma, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta vernos en París, dijo Gabriel y colgó. Jeon-jae se quedó sentada con el teléfono en la mano y sonrió. Hasta vernos en París. Volaría a París. Ella, que durante 4 años vivió en un sótano y vendió cuadros por centavos. El sábado por la mañana fue donde el dueño y pagó 3 meses por adelantado. Él tomó el dinero con sorpresa, pero no dijo nada. Luego Jeon-jae entró a una tienda de arte y compró todo lo que necesitaba, pinturas, papel, pinceles, caballete. Podía permitírselo ahora. De camino a casa se encontró con la señora An. Ella venía del mercado, cargando bolsas pesadas. Ah, eres tú, dijo la señora An al ver a Jeon-jae. ¿Qué hay de lo del Louvre? Seguro lo inventaste todo para que no se rieran de ti. Jeon-jae sonrió, no, señora An. Es verdad. Mis trabajos serán expuestos en París en marzo. Si quiere, puedo enviarle una invitación para la inauguración. La señora An abrió la boca pero no pudo decir nada. Jeon-jae pasó junto a ella, llevando sus compras. Por la noche se hizo una pequeña fiesta, preparó una cena deliciosa, hizo buen té, puso música. Luego sacó las pinturas y el papel nuevos y comenzó a dibujar. Ahora dibujaban no desde la desesperación, sino desde la alegría. El pincel se deslizaba fácilmente, las pinturas se depositaban como ella quería, las imágenes surgían por sí solas. Sentía como algo dentro de ella se abría, como si todo este tiempo se hubiera mantenido atrapada y ahora finalmente se liberaba. Pasaron 3 meses. Durante este tiempo la vida de Jeon-jae cambió irreconociblemente, aunque externamente todo seguía igual, todavía vivía en la habitación semisótano, todavía dibujaba por las noches. Pero por dentro era otra. Gabriel se comunicaba regularmente, enviaba cartas, llamaba por videollamada, contaba sobre la preparación para la exposición. Le mostró la maqueta del catálogo donde estaban las fotos de sus trabajos con descripciones. Jeon-jae miraba esto y no podía creerlo, sus retratos que dibujaba en una habitación diminuta a la luz de una sola lámpara, ahora se imprimían en el catálogo del Louvre. Gabriel también la presentó a otros participantes de la exposición, jóvenes artistas de Corea, Japón, China. Se comunicaban en un chat común, compartían sus trabajos, se apoyaban mutuamente. Por primera vez en su vida Jeon-jae se sintió parte de una comunidad donde la entendían y valoraban. Continuaba dibujando, creando nuevos retratos. En 3 meses aparecieron otros 15 trabajos. Cada uno era una historia, la historia de una persona que encontró o imaginó, la historia de sus alegrías y tristezas, esperanzas y decepciones. Pero lo más inesperado fue lo que sucedió en noviembre. Gabriel le envió una carta, uno de los galeristas en París vio las fotos de sus trabajos. Quiere comprar el retrato del anciano para su colección privada. Ofrece 2.000 euros. ¿Qué dice? 2.000 euros. Casi 3 millones de wons. Por un trabajo. Jeon-jae respondió con su acuerdo, todavía sin creer. Una semana después el dinero llegó a su cuenta. Estaba sentada en el banco mirando las cifras en la pantalla, era real. Alguien en París había comprado su trabajo por tanto dinero. Salió del banco y simplemente caminó por la calle, sin saber qué hacer consigo misma. Dentro hervía una mezcla de alegría, incredulidad y gratitud.
Se detuvo frente al escaparate de un pequeño café y vio su reflejo, la misma chica delgada en ropa sencilla, pero los ojos brillaban diferente. En ellos había vida. Jeon-jae entró al café y pidió un café y un pastelito. Se sentó junto a la ventana, bebiendo la bebida caliente, y pensaba en su madre. Mamá, decía mentalmente, ¿ves? No me rendí. Continué dibujando, como me pediste. Y ahora mis trabajos estarán en el Louvre. Tenías razón, el arte vale la pena luchar por él. Por la noche regresó a casa y vio en el umbral al señor Im. El anciano le saludó con la mano. Niña, escuché que estás organizando alguna exposición en Francia. Jeon-jae asintió. No organizo, participo. En marzo mis trabajos se mostrarán en el Louvre. El señor Im silbó. Vaya. Y yo pensaba que la señora Ann mentía, como siempre. ¿Entonces es verdad? Verdad. Bueno, bien hecho, el anciano le dio una palmada en el hombro. Siempre dije que tenías talento. Mi esposa también lo pensaba. Jeon-jae sonrió. Recordaba que hacía solo unos meses él llamaba a su dibujo un capricho, pero no lo recordó. La gente solo ve lo que quiere ver. En diciembre comenzó la preparación activa para la exposición. Gabriel envió la lista de documentos que había que tramitar, visa para Francia, seguro, permisos para exportación de obras de arte. Jeon-jae corría por las oficinas, recogiendo papeles, y cada vez se sorprendía. Ella, que hace 4 meses no sabía si tendría comida mañana, ahora tramitaba visa para París. A principios de enero sucedió otro evento. Gabriel escribió, el periódico coreano The Seoul Times quiere hacer un artículo sobre usted, sobre la artista que pasó del comercio callejero al Louvre. Una periodista se pondrá en contacto con usted esta semana. Es una buena oportunidad para contar su historia. Jeon-jae aceptó. 2 días después la llamó una chica llamada Lee Juna, periodista de The Seoul Times. Acordaron reunirse en el mismo café donde Jeon-jae había hablado por primera vez con Gabriel. Juna resultó ser una mujer joven de unos 30 años, con ojos vivos y sonrisa amigable. Grababa la entrevista en una grabadora, haciendo preguntas sobre la infancia de Jeon-jae, sobre su camino en el arte, sobre los 4 años en la calle. ¿Qué sentía cuando la gente pasaba de largo de sus trabajos? Preguntó Juna. Me sentía invisible, respondió Jeon-jae honestamente. Como si no existiera. Como si lo que hacía no tuviera ningún significado. ¿Y ahora? ¿Qué cambió? Ahora sé que el significado existe. Que el arte no es solo imágenes en papel. Es una forma de hablar con la gente, de compartir tu alma. Y si al menos una persona escucha, ve, siente, eso ya es importante. Juna asintió, tomando notas. Última pregunta. ¿Qué les diría a quienes están ahora en la misma situación que usted hace 4 meses? A quienes están al borde de la desesperación. Jeon-jae reflexionó. Les diría, no se rindan. Incluso cuando todo el mundo les dice que no valen nada, continúen haciendo aquello en lo que creen. Tarde o temprano aparecerá quien vea su valor. Solo hay que aguantar hasta ese momento. El artículo salió una semana después. Jeon-jae compró el periódico y lo leyó con emoción. De la acera al Louvre, la historia de la artista Jeon-jae, decía el titular. Juna escribió detallada y honestamente, sin adornar, pero sin hacer de Jeon-jae una víctima. Simplemente contó la historia de una chica que creyó en su arte, a pesar de todo. Ese mismo día el teléfono de Jeon-jae no dejó de sonar. Llamaban personas desconocidas, algunos querían comprar sus trabajos, otros ofrecían entrevistas, otros simplemente decían palabras de apoyo. Una mujer mayor llamó y dijo entre lágrimas, gracias. Mi nieta también es artista, y siempre pensé que no tenía perspectiva. Pero su historia me dio esperanza. Jeon-jae escuchaba y sentía como dentro se extendía calor.
Su historia resultó ser importante no solo para ella misma, sino también para otros. Al día siguiente, cuando salió de casa, la señora Ann la detuvo. Leí sobre ti en el periódico, dijo, y en su voz no había la burla habitual. No sabía que habías pasado por eso. Usted lo sabía, respondió Jeon-jae tranquilamente. Me veía todos los días. La señora Ann bajó los ojos. Perdóname. Fui injusta contigo. No guardo rencor, Jeon-jae sonrió. Solo recuerde, cuando vea a alguien en la calle vendiendo sus trabajos, no juzgue. No conoce su historia. Siguió su camino, dejando a la señora Ann de pie con cara pensativa. En febrero comenzaron los últimos preparativos para el viaje a París. Gabriel envió los boletos de avión, ida y vuelta, clase ejecutiva. Jeon-jae miraba el boleto y no podía creerlo. Nunca había volado en avión, y aquí, clase ejecutiva. El museo pagaba también el hotel por una semana, el tiempo de la inauguración de la exposición y los primeros días de su funcionamiento. Jeon-jae debía llegar 3 días antes de la inauguración para tener tiempo de orientarse, reunirse con los demás participantes, pasar por varios ensayos de la ceremonia. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja que compró en una tienda de segunda mano. Se llevó un álbum con nuevos trabajos, por si a alguien le gustaban. Se llevó una foto de su madre, la única que le quedaba. Un día antes del vuelo fue al cementerio donde estaba enterrada mamá. Se quedó mucho tiempo junto a la tumba, contándole todo lo que había pasado. Voy a París, mamá, decía en voz baja. A la ciudad de la que tanto me contaste. Al Louvre, donde soñábamos ir juntas. Lástima que no estés conmigo. Pero siento que estás cerca en algún lugar, que te alegras por mí. El viento susurraba entre las hojas de los árboles, y a Jeon-jae le parecía que era mamá respondiéndole. Esa misma noche tocaron a la puerta. Jeon-jae abrió y se quedó congelada. En el umbral estaba un hombre de unos 55 años con abrigo caro. Su padre. Se miraron en silencio. 5 años sin verse. El padre había envejecido, el cabello encanecido, en el rostro habían aparecido arrugas profundas. Pero los ojos seguían siendo los mismos, fríos y duros. ¿Puedo entrar?, preguntó. Jeon-jae se hizo a un lado en silencio. El padre entró, miró alrededor. Su mirada se deslizó por la diminuta habitación, por el colchón en el suelo, por los lienzos apoyados contra la pared. Así que aquí vives, dijo. No era pregunta, era constatación. Sí. Él asintió, luego sacó del bolsillo un periódico. El artículo de Yuna. Leí esto, dijo. Y entendí. Entendí que estaba equivocado. Jeon-jae no respondió nada, solo lo miraba. Cuando tu madre estaba muriendo, continuó el padre, me pidió que no te impidiera dibujar. Decía que en eso estaba tu alma. Pero no la escuché. Pensé que sabía mejor. Pensé que el arte era una tontería, que había que dedicarse a algo real, ganar dinero. Se calló, y Jeon-jae vio que sus ojos estaban húmedos. Te eché, dijo en voz baja. Te dejé sola, sin dinero, sin apoyo. Y pasaste por el infierno. Y yo. Me volví a casar, viví mi vida, fingiendo que no tenía hija. Pero pensaba en ti todos los días. Y cada día me avergonzaba. Jeon-jae sentía como la garganta se le cerraba por las lágrimas, pero se contenía. No pido perdón, dijo el padre. No lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Resultaste ser más fuerte que yo. No te rendiste, no traicionaste tu sueño. Te convertiste en quien querías ser. Y tu madre también estaría orgullosa de ti. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Jeon-jae. Quería enojarse con él, quería echarlo, decir que era demasiado tarde. Pero no podía. Era su padre, la única persona cercana que le quedaba.
Papá, susurró, y esa fue la primera palabra que le decía en 5 años. El padre dio un paso adelante y la abrazó. Ella se apoyó en su hombro y lloró, por primera vez en mucho tiempo permitiéndose mostrar debilidad. Perdóname, susurraba el padre. Perdóname, por favor. Te perdono, dijo Jeonhae entre lágrimas. Te perdono. Se quedaron así mucho tiempo, abrazados, sanando las heridas de 5 años de separación. Luego el padre se apartó, se secó los ojos. ¿Mañana vuelas a París? Sí. Te llevaré al aeropuerto. ¿Puedo? Jeonhae asintió. A la mañana siguiente el padre vino por ella en coche. Ayudó a llevar la maleta, se sentó al volante. En el camino al aeropuerto hablaron poco, pero el silencio no era tenso, sino tranquilo. En la terminal el padre la abrazó una vez más. Vuela. Muéstrales de lo que es capaz mi hija. Gracias, papá. Cuando regreses, ven a visitarme. Conocerás a tu hermano. Sabe de ti, quiere conocerte. Está bien, Jeonhae sonrió entre lágrimas. Sin falta vendré. Tomó la maleta y fue hacia el registro, volviéndose y saludando con la mano. El padre estaba de pie mirándola irse, y en su rostro había una sonrisa, triste, pero real. París recibió a Jeonhae con viento de marzo y sol brillante. Al salir del aeropuerto, vio por primera vez esta ciudad de la que tanto había oído de su madre. Calles anchas, edificios antiguos, gente hablando en el musical idioma francés. Gabriel la esperaba en el aeropuerto. Al ver a Jeonhae, sonrió ampliamente, bienvenida a París. La llevó al hotel, pequeño pero acogedor, en el centro de la ciudad. La habitación era espaciosa, con una cama enorme y vista a una callecita estrecha. Jeonhae dejó la maleta y se acercó a la ventana. Abajo la vida hervía, la gente iba en sus asuntos, algunos se sentaban en el café en mesas en la acera, otros paseaban perros. Descanse hoy, dijo Gabriel. Mañana vendré por usted y vamos al museo. Tendrá que ver cómo están colgados sus trabajos, reunirse con los demás participantes. Jeonhae asintió, todavía sin creer que estaba aquí, en París. Cuando Gabriel se fue, se acostó en la cama y cerró los ojos. El cansancio después del largo vuelo cayó de golpe. Durmió hasta la noche, y cuando despertó, salió a pasear por la ciudad. París era hermoso. Caminaba por las calles, inhalando el aroma del pan fresco de las panaderías, escuchando a músicos callejeros, mirando los escaparates de las tiendas. En una de las calles vio a un artista dibujando retratos de turistas. Se detuvo, observando su trabajo. Él notó su mirada y sonrió. ¿Usted también es artista? Sí, respondió Jeonhae en inglés. Se nota, el hombre asintió. Los artistas tienen una mirada especial. Bienvenida a la ciudad del arte. Jeonhae sonrió y siguió su camino. La ciudad del arte. Estaba aquí. Era parte de este mundo. Al día siguiente Gabriel vino por ella temprano por la mañana. Fueron al Louvre. Jeonhae había visto el edificio del museo en fotos, pero en vivo era impresionante, majestuoso, monumental, con esa misma pirámide de cristal en la entrada. Gabriel la llevó adentro, por largos pasillos, pasando salas con cuadros de viejos maestros. Jeonhae miraba alrededor, sin poder apartar la vista. Aquí estaban Rembrandt, Delacroix, Vermeer, artistas cuyas obras había estudiado en el colegio. Finalmente llegaron a la sala donde se preparaba la exposición. Jeonhae entró y se quedó inmóvil. En las paredes ya colgaban trabajos, algunos ajenos y los suyos propios. El retrato del anciano, el autorretrato, el retrato de la niña, el retrato del músico. Estaban hermosamente enmarcados, iluminados con lámparas especiales. Junto a cada uno, una plaquita con el título, nombre del artista, año de creación. Estos son mis trabajos,
susurró Jeonhae. Sí, Gabriel se paró a su lado. Se ven hermosos, ¿verdad? Jeonhae se acercó más. Sus retratos colgaban en el Louvre. En el verdadero Louvre, junto a trabajos de grandes artistas. No puedo creerlo, dijo. Créalo, Gabriel puso la mano en su hombro. Se lo ganó. Entraron a la sala otros artistas, participantes de la exposición. El joven japonés llamado Kenta, la china Lin, otra coreana llamada Sumi. Se presentaron, intercambiaron impresiones. Todos estaban emocionados, felices, un poco asustados. El resto del día pasó en preparación. Gabriel les contó sobre el programa de inauguración, habría discursos, un recorrido por la exposición, un cóctel. A cada artista se le daría la oportunidad de decir algunas palabras sobre sus trabajos. Por la noche Jeonhae regresó al hotel, tomó té e intentó escribir el discurso. Pero las palabras no salían. ¿Qué podía decir? Que sus trabajos eran un grito del alma, un intento de ser escuchada, el deseo de mostrar a la gente que detrás de cada rostro se esconde una historia. Se torturó hasta medianoche, tachando y reescribiendo, hasta que entendió, había que hablar simplemente, desde el corazón. Como con Yuna durante la entrevista. Al día siguiente era la inauguración. Jeonhae se puso un vestido negro sencillo que había comprado especialmente para esta ocasión. Se miró en el espejo y no se reconoció, en medio año había ganado peso, las mejillas se habían sonrojado, los ojos brillaban. Se veía, viva. Llegó al museo una hora antes del inicio. En la sala ya se reunían invitados, coleccionistas, críticos, periodistas, simplemente amantes del arte. Jeonhae estaba junto a sus trabajos, y la gente se le acercaba, hacía preguntas, daba cumplidos. Una anciana francesa miró durante mucho tiempo el autorretrato, luego se volvió hacia Jeonhae, es un trabajo muy valiente. No tuvo miedo de mostrarse real, con todas las cicatrices y el dolor. Eso es raro. Gracias, Jeonhae sonrió. A las 7 de la noche comenzó la parte oficial. El director del museo pronunció un discurso sobre la importancia de apoyar a jóvenes artistas, sobre cómo el arte une culturas. Luego habló Gabriel, contando cómo nació la idea de la exposición. Después dieron la palabra a los artistas. Jeonhae salió la última. Estaba en un pequeño escenario, mirando la sala llena de gente, y sentía como el corazón le latía en algún lugar de la garganta. Me llamo Jeonhae, comenzó, y su voz temblaba. Hace 4 años no era nadie. Me sentaba en la acera en Seúl y vendía mis trabajos por $10. La gente pasaba de largo, sin notarme. O me notaban, pero solo para reírse, compadecerse, decir que estaba desperdiciando mi vida. La sala guardó silencio. Jeonhae respiró hondo y continuó, quise rendirme muchas veces. Quise tirar las pinturas, olvidarme del dibujo, encontrar un trabajo normal, como todos. Pero no podía. Porque dibujar no es solo mi hobby. Es mi alma. Es una forma de hablar con el mundo cuando las palabras no bastan. Miró sus trabajos colgados en la pared. Cada retrato aquí es una historia. La historia de una persona que vi, que sentí. El anciano alimentando palomas es una historia sobre la dignidad en la simplicidad. La chica con mirada pensativa, sobre sueños que parecen inalcanzables. Y este autorretrato. Señaló hacia él, es mi propia historia. La historia de cómo ser invisible, pero continuar existiendo. Como estar al borde del abismo, pero no caer. Jeonhae sintió como las lágrimas le subían a la garganta, pero continuó, estoy aquí hoy gracias a una persona que me vio. Gabriel Lavois. Podría haber pasado de largo, como cientos de otros. Pero se detuvo. Miró. Vio. Y me dio una oportunidad. Miró a la sala donde estaba Gabriel. Gracias. No solo salvó mi carrera.
Me salvó a mí. La sala estalló en aplausos. Jeon-jae estaba de pie, sonriendo entre lágrimas, sintiendo como algo dentro de ella finalmente sanaba. Después de la parte oficial comenzó el cóctel. La gente se acercaba a Jeon-jae, se presentaba, pedía contactos. Un coleccionista, un hombre elegante de unos 60 años, dijo, quiero comprar su autorretrato. Diga el precio. Jeon-jae se desconcertó, yo. No sé. ¿Cuánto puede valer? Para mí, 5.000 euros, respondió el hombre tranquilamente. Es un precio justo por tal trabajo. 5.000 euros. Jeon-jae miró a Gabriel, que estaba cerca. Él asintió, el precio era honesto. Está bien, dijo Jeon-jae. Gracias. Al final de la noche se vendieron otros 2 trabajos, el retrato del músico y el retrato de la niña. Jeon-jae estaba en la sala vacía mirando las paredes donde ahora colgaban no todos sus trabajos, solo algunos. Los demás se habían ido con nuevos dueños. ¿Cómo se siente? Preguntó Gabriel, acercándose. Como si estuviera soñando, respondió Jeon-jae honestamente. Todo esto parece irreal. Es muy real, Gabriel sonrió. Y esto es solo el principio. Mañana llamarán periodistas, en una semana otras galerías. ¿Está lista para esto? Jeon-jae reflexionó, luego asintió, sí. Estoy lista. La semana en París pasó como un solo día. Jeon-jae daba entrevistas, se reunía con coleccionistas, paseaba por la ciudad, absorbiendo la atmósfera. Visitó todos los grandes museos, Orsay, Orangerie, Picasso. Estaba frente a cuadros de grandes maestros y entendía, ahora ella también era parte de este mundo. El último día antes del vuelo vino al Louvre una vez más. La exposición continuaría funcionando otros 2 meses, pero Jeon-jae quería despedirse de este lugar, recordar cada detalle. Estaba junto al retrato del anciano, el único de sus trabajos que no se había vendido, y de repente oyó voces detrás, mira, qué trabajo interesante. Jeon-jae se volvió. Una pareja joven, un chico y una chica de unos 25 años, examinaban el retrato. ¿Ves cómo la artista transmitió las arrugas? Decía el chico. Cada línea son años vividos. Y los ojos, añadió la chica. En ellos hay tanta sabiduría y paz. Como si esta persona hubiera pasado por mucho, pero no se hubiera amargado. Jeon-jae sonrió y se alejó en silencio. Sus trabajos hablaban por sí mismos. Ya no necesitaba explicar, demostrar, pedir que la vieran. La veían. Por la noche Gabriel la llevó al aeropuerto. ¿Qué hará ahora? Preguntó mientras esperaban el registro. Volveré a Seúl, respondió Jeon-jae. Continuaré dibujando. Tal vez abra un pequeño estudio donde enseñe a otros. Es una idea maravillosa, Gabriel asintió. Puede enseñar mucho a la gente. No solo la técnica, sino cómo no rendirse. Anunciaron el embarque al vuelo. Jeon-jae abrazó a Gabriel, gracias por todo. Cambió mi vida. No, Gabriel movió la cabeza. Usted misma la cambió. Yo solo di la oportunidad. Todo lo demás es su mérito. Jeon-jae tomó la maleta y fue al embarque, volviéndose y saludando con la mano. En Seúl la esperaba su padre. Al ver a su hija, sonrió ampliamente, ¿y bien, cómo fue todo? Todo fue increíble, Jeon-jae lo abrazó. Papá, tengo tanto que contar. En el camino a casa compartió impresiones, mostraba fotos, contaba sobre la gente que había conocido. El padre escuchaba, sonreía, a veces hacía preguntas. Estoy orgulloso de ti, dijo cuando se detuvieron en su casa. Tu madre también estaría orgullosa. Jeon-jae asintió, sintiendo calor en el pecho. En la habitación semisótano todo estaba como lo había dejado. Pero ahora este lugar no parecía una prisión. Era su refugio, su taller,
el lugar donde nacía el arte. Desempacó la maleta, preparó té y sacó las pinturas. Esta semana una de las galerías de Seúl se había contactado con ella, ofreciéndole una exposición personal en junio. Había que preparar nuevos trabajos. Jeon-jae se sentó en el caballete y comenzó a dibujar. Hoy quería crear el retrato de Gabriel, la persona que la vio cuando todo el mundo le daba la espalda. El pincel se deslizaba por el papel, creando la imagen. Trabajaba inspirada, fácilmente, alegremente. En pocas horas el retrato estuvo listo. Gabriel miraba desde la hoja, bondadoso, atento, con esa sonrisa especial en las comisuras de los labios. Jeon-jae dejó el pincel y miró el trabajo. Bueno. Muy bueno. Al día siguiente fue al colegio de arte donde había estudiado. Encontró a su viejo profesor, el señor So, un artista mayor que siempre creyó en su talento. Jeon-jae se alegró al verla. Leí sobre ti. Sobre la exposición en París. Bien hecho, niña, siempre supe que lo lograrías. Hablaron durante mucho tiempo, tomaron té en la pequeña sala de profesores. Jeon-jae le contó sobre su idea de abrir un estudio para artistas principiantes. Necesito un socio, dijo. Alguien experimentado que pueda enseñar técnica. Quiero trabajar con quienes perdieron la fe en sí mismos, quienes piensan que no tienen derecho a dedicarse al arte. ¿Me ayudará? El señor So reflexionó, luego asintió, ya soy viejo, iba a jubilarme. Pero tu proyecto es interesante. Intentémoslo. Un mes después el estudio abrió. Un local pequeño en el distrito de Hongdae, con grandes ventanas y paredes claras. En las paredes colgaban trabajos de Jeon-jae, no para venta, solo para inspiración. En la esquina había caballetes, en los estantes pinturas y pinceles. El anuncio de inscripción se difundió por redes sociales y periódicos. Estudio para todos los que quieren dibujar pero tienen miedo de empezar. Para quienes piensan que ya es tarde. Para quienes no creen en sí mismos. A la primera clase vinieron 15 personas. Entre ellos había una mujer mayor de unos 60 años que toda la vida quiso dibujar pero se avergonzaba. Un joven de unos 22 años que había abandonado el colegio de arte después de la crítica de un profesor. Una mujer de mediana edad que había pasado por un divorcio y buscaba una forma de expresar su dolor. Jeon-jae estaba frente a ellos y decía, no voy a enseñarles a dibujar correctamente. Porque en el arte no hay correcto e incorrecto. Hay honesto y deshonesto. Les enseñaré a ser honestos, con ustedes mismos, con sus emociones, con su visión del mundo. Lo demás vendrá después. Las clases se realizaban 2 veces por semana. El señor So enseñaba técnica, cómo mezclar pinturas, cómo sostener el pincel, cómo construir la composición. Y Jeon-jae ayudaba a la gente a encontrar su voz, su tema, su estilo. Un mes después una de las estudiantes, esa misma mujer mayor, se acercó a Jeon-jae después de clase. Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. Por primera vez en 60 años sentí que hago lo que realmente me gusta. Vivo, no solo existo. Jeon-jae la abrazó, sintiendo como dentro se extendía calor. Para esto había pasado por todo. Para ayudar a otros a encontrarse. Un día, a finales de abril, a la clase vino un nuevo estudiante. Un joven de unos 30 años, alto, delgado, con sonrisa tímida. Se presentó, Hong Hu-yeon, arquitecto. Siempre quise aprender a dibujar, dijo. Pero en arquitectura todo es tan estructurado. Reglas, planos, cálculos. Y quiero algo más libre. Jeon-jae sonrió, entonces llegó al lugar correcto. Hu-yeon resultó ser un estudiante capaz. Sus trabajos eran inusuales, mezclaba la precisión arquitectónica con la libertad artística, creando imágenes de edificios que parecían cobrar vida en el papel. Después de una de las clases se quedó, ayudando a Jeon-jae a ordenar el taller.
Leí sobre usted, dijo, doblando cuidadosamente los pinceles. Sobre la exposición en París. Es inspirador. Gracias, Jeon-jae sonrió. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Hu-yeon vaciló. ¿Cómo no se rindió? Quiero decir, cuando todo era tan difícil. Jeon-jae reflexionó, no sé. Probablemente simplemente no podía de otra manera. Dibujar es aquello sin lo cual no puedo respirar. Incluso cuando todos decían que estaba desperdiciando mi vida, yo sabía, para mí no es un desperdicio. Esto es mi vida. Hu-yeon asintió, entiendo. Para mí con la arquitectura es lo mismo. Todos dicen que es solo trabajo. Pero para mí es más. Comenzaron a verse después de las clases, tomaban café, paseaban por la ciudad, hablaban sobre arte, sobre la vida, sobre sueños. Jeon-jae sentía como entre ellos surgía algo cálido, tierno, parecido al inicio de algo importante. Un día, a principios de mayo, Hu-yeon la invitó a una exposición de maquetas arquitectónicas donde mostraba su proyecto. Jeon-jae vino y vio su trabajo, la maqueta de un museo de arte contemporáneo, luminoso, aéreo, con enormes ventanas y espacios abiertos. Es hermoso, dijo. Es un lugar donde a la gente le gustaría estar. Pensaba en usted cuando lo proyectaba, admitió Hu-yeon. En lo importante que es que el arte sea accesible. Que cualquiera pueda venir, mirar, sentir. No solo coleccionistas ricos, sino todos. Jeon-jae lo miró y algo dentro de ella se estremeció. Veía frente a ella a una persona que la entendía, que compartía sus valores, que miraba el mundo con ojos similares. Hu-yeon, dijo en voz baja. Gracias por existir. Él sonrió, tomó su mano, soy yo quien debe agradecerle. Por ayudarme a ver el mundo de otra manera. En junio se realizó la exposición personal de Jeon-jae en la Galería de Seúl. Vino mucha gente, periodistas, coleccionistas, simplemente amantes del arte. Vino su padre con su esposa y el hijo menor, el hermano de Jeon-jae, un adolescente de 14 años llamado Tae-yeon. El muchacho miró durante mucho tiempo los trabajos de su hermana, luego preguntó, ¿me enseñarás a dibujar? Por supuesto, Jeon-jae lo abrazó. Ven al estudio, te mostraré todo lo que sé. Vinieron sus estudiantes del estudio, los 15. Estaban frente a sus trabajos con orgullo, como si fueran sus propios logros. Vino el señor Im, su antiguo vecino. Miraba los retratos y movía la cabeza, mi esposa tenía razón. Decía que tenías talento. Perdona que no te creí. Todo está bien, Jeon-jae sonrió. Lo importante es que ahora cree. Y vino Hu-yeon. Estaba a un lado, observando cómo Jeon-jae se comunicaba con los invitados. Cuando ella se acercó, le extendió una pequeña cajita, esto es para usted. Por la inspiración. Jeon-jae abrió la caja. Dentro había una delgada pulsera con un pequeño dije de plata en forma de pincel. Es hermoso, susurró. Como usted, Hu-yeon la miró a los ojos. Yeon-ja, sé que nos conocemos desde hace solo 2 meses. Pero siento. Me gustaría conocerla mejor. Me gustaría estar cerca. Si no le molesta. Jeon-jae sonrió entre lágrimas, no me molesta. Él tomó su mano y se quedaron así, en medio de la galería, rodeados de sus trabajos, de su pasado y su futuro. Al final de la noche, cuando todos los invitados se fueron, Jeon-jae se quedó sola en la galería. Caminaba de retrato en retrato, recordando cuándo y cómo creó cada uno. Ahí estaba el anciano con las palomas, su primer trabajo que compró Gabriel. Ahí el autorretrato, su dolor y resistencia. Ahí los nuevos trabajos, rostros de sus estudiantes, de su padre, de Hu-yeon. Se detuvo frente a una gran ventana de la galería, detrás de la cual se veían las luces nocturnas de Seúl. La ciudad que alguna vez le pareció hostil ahora era su hogar. El lugar donde se encontró a sí misma.
Jeon-jae sacó el teléfono y escribió un mensaje a Gabriel: gracias por verme entonces, en el parque. Cambió mi vida. La respuesta llegó casi inmediatamente: no, Jeon-jae. Usted misma la cambió. Yo simplemente no pasé de largo. Continúe creando. El mundo necesita artistas como usted. Jeon-jae sonrió, guardó el teléfono y miró su reflejo en la ventana. Una mujer de 29 años con ojos claros y sonrisa segura la miraba de vuelta. Esta era ella, ya no invisible, no rechazada, no quebrada. Artista. Maestra. Una persona que pasó por la oscuridad y salió a la luz. Apagó la luz en la galería y salió a la calle. Ju-yeon la esperaba junto a la entrada. ¿Lista?, preguntó. Sí, Jeon-jae tomó su mano. Estoy lista. Caminaron por la ciudad nocturna, hablando sobre el futuro, sobre planes, sobre sueños. Y en algún lugar alto en el cielo, detrás de las nubes, entre las estrellas, la madre de Jeon-jae sonreía. Su niña había encontrado su camino. Su niña era feliz. Y eso era lo más importante.